Se alcanza la salvación mediante la fe en Jesús como Dios y como hombre. Desde siempre, cuando estaba en el seminario y hasta antes, entendí que la salvación es propuesta a todos los hombres de esta humanidad, pasada, presente y futura, pero a priori, o sea, antes de nacer, en el mundo espiritual, previo a encarnar como humanos. La salvación propuesta no es para todos los hombres por igual de esta humanidad pasada, presente y futura. La salvación es una elección, una definición personal, individual de cada uno y mediante ninguna religión, iglesia, secta, santos o lo que fuera o sea. Cuando uno elige por libre voluntad, cada uno elige por libre voluntad desde su consciencia, desde su interior, salvarse o condenarse. Y tanto el salvarse o el condenarse es una cuestión de juicio, también a priori, hecho al espíritu antes de que se encarne y venga aquí. Esto hasta Lucifer lo sabe, porque hasta para él funcionó esto al pie de la letra. Tanto es verdad que como todos los espíritus fueron creados libres, conscientes y responsables, a él también se le dio el mismo derecho y eligió condenarse. Eligió ir contra el omnipotente, eligiéndose a sí mismo, de donde se sigue que todo el trabajo de Lucifer es influenciar en los hombres de toda esta humanidad, pasados, presentes y futuros, a que elijan contra el omnipotente, eligiéndose a sí mismos. Y se puede ver y entender que toda la Escritura habla de esto, y que la venida de Jesucristo aquí fue también para esto, como fue su resolución de intervenir en la elección, para que cada uno sepa que es mediante Él que se alcanza la salvación, mediante la fe en Él como Dios y hombre. Quienes se destinan para la salvación automáticamente lo elegirán, y es para esos que fueron destinados para la salvación a priori, por el ejercicio de la elección, que se salvan. Y quienes no fueron destinados para la salvación porque a priori el Omnipotente sabía y estaba y siente que por el ejercicio de su libre albedrío no se salvarían, pero Él los amaba por igual, y porque los amaba por igual les dio la oportunidad para que se encarnen y tienten a salvarse, eligiéndolo aquí mientras están con vida, cuando antes no lo habían elegido. El tema de la salvación es un tema que gira entre quienes se salvan y quienes se condenan. Este tema en las clases de teología cuando estudiaba era un tema que levantaba una polémica violenta entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Yo recuerdo que tenía mi grupo que pensaba como yo, y recuerdo la posición del profesor de teología que era contra mí y el grupo. Pero después de tantos años, 81, que tengo ahora, veo como este tema se cumple hoy al pie de la letra. O sea, hoy tenemos los dos bandos muy claramente enfrentados. Y hasta el bando que yo represento, y hasta el Papa Francisco está en contra porque es jesuita, y ese tema propuesto por los jesuitas con el de la y este era un tema propuesto por los jesuitas con el de la predestinación. Jesucristo sí murió por todos, sí, por todos, por toda esta humanidad pasada, presente y futura, pero para quienes ellos se destinan para la condenación representa un juicio, y para quienes se destinan para la salvación como un salvador. Por eso dice el Evangelio, Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada para remisión de los pecados. Y en Juan 17, 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo creo en la salvación, en mi salvación, porque yo soy consciente, responsable y libre que elegí la salvación eligiendo a Jesucristo, y Él para mí no es un juez, sino mi Salvador. Y quienes no lo eligen o no creen en Él, se autodeterminan ya desde ahora para su condenación, y Jesucristo para ellos pasa a ser un juez. Así como y creo en mi salvación y que Jesucristo es mi Salvador, viendo hoy toda esta humanidad pasada, presente y quién sabe futura, por su actitud, comportamiento, es una humanidad condenada sin duda, y no se precisa ser un santo ni un genio para entender esto, que para ellos Jesucristo pasa a ser un elemento de condenación, porque lo rechazan o lo confrontan con cosas que nada tienen que ver con Él directamente. Si usted no cree, no acepta, si usted se traslada para otras cosas que no sean Jesucristo, sabiéndolo o no, usted ya se puede considerar un condenado en vida, y no hay por dónde escapar. O cree y se salva porque elige la salvación que es Jesucristo,
o se condena porque no cree que Jesucristo sea la salvación, el Salvador. En estos tiempos veremos con los ojos de la carne quiénes se salvan y quiénes se condenan. Veremos viviendo aquí como hombres. Veremos la confirmación del amor del Omnipotente como su juicio, la separación del trigo de la paja. Lea la Escritura. Es su lectura tan grande, variada, surtida y rica. Lea Juan, apóstol, lea el Apocalipsis y entienda, abra su mente. Déjese del Papa Francisco, que es esto o aquello, de la Iglesia romana, de los santos padres de la Iglesia, de santos y apariciones. La salvación o la condenación están en la Escritura, solo allí, y punto. Todo lo demás es pura fantasía, un trabajo perfecto de Lucifer. Y los hombres que no saben o no conocen la Escritura, esos que no saben y ni conocen, tienen la ley natural escrita en sus conciencias, y si la siguen eligen la salvación, porque esas leyes expresan la intención y voluntad del Omnipotente. Por tanto, para ellos también se cumple la ley de la elección para su salvación o condenación. Y vemos como Asia, África, Oceanía, Japón, China son continentes como todos los demás continentes estructurados para la salvación o para la condenación, estructura hecha por el Omnipotente, fundamentada tanto en la conciencia como en la fe. Pero para usted, que es occidental, su salvación no está fundamentada en su conciencia, está fundamentada en la fe, porque usted occidental conoce la fe, sabe de la fe. Y para usted este tema, su conciencia no funciona para nada. Por tanto, Europa entera, las tres Américas, Rusia, solo se pueden salvar por la fe, y no por la conciencia, porque ustedes saben y conocen. Y vean y entiendan de una vez por todas que lo grueso de estos tiempos finales se encuentra en Europa, las tres Américas, Rusia y Extremo Oriente, y no en otro lugar. ¿Por qué? Porque este tema es un tema por la fe, y usted, como sabe y la conoce, usted debe elegir conforme a esa fe, y si no elige o rechaza, usted se condena, o mejor, por su rechazo, usted en vida ya es un condenado, hasta que por su libre albedrío decida elegir la fe en Jesucristo. Y si no, si persiste en no aceptar, su condenación es cierta y ya estará cerrada. Usted debe saber esto, y porque debe saberlo yo lo sé. Se lo digo para que después nadie me venga a acusar, ni siquiera Lucifer, que lo sabía y no lo dije. Pues bien, ahora está dicho, y yo estoy libre como un pajarito volando de flor en flor, viendo cómo todo esto se diluye, se evapora, lo que para mí es una gran alegría. Gracias y seamos felices. Juan Carlos, 14 de febrero de 2016.